Hola, bienvenido de nuevo estudiante de Ingeniería Industrial, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Gracias por estar aquí de nuevo en esta segunda parte de la prueba. Esperamos sea de mucha ayuda, pueda resolver muchas dudas en ustedes y que pueda también ser de mucha utilidad para el futuro de ustedes. Entonces, vamos a leer literalmente aquí la segunda pregunta, numeral 2. ¿Listo? Entonces dice, debido a una campaña promocional que se tiene para los asociados según su nivel de fidelización, se requiere conocer cómo están distribuidas sus edades. Para responder esta pregunta, por favor, realice los siguientes pasos. Entonces el numeral 2.2 nos dice, cree una columna al lado izquierdo de la columna G de la hoja tabla de datos. A esta columna asigne el nombre de edad y calcule para cada uno de nuestros asociados la edad respectiva apoyándose de los datos suministrados. Entonces nos vamos a ir a la hoja tabla de datos y vamos a pararnos en la columna G. Le vamos a dar clic derecho a insertar y vamos a insertar una nueva columna, la cual nos piden que llamemos edad. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular la edad? Aquí tenemos, por ejemplo, la fecha de nacimiento como insumo, ¿sí? Entonces, habrá muchas maneras, ustedes pueden tener sus formas. Hoy el día de hoy vamos a utilizar una función que se llama frac.año. Esta nos dice el número de días entre una fecha y otra, ¿sí? Entonces, frac.año. ¿Cuál sería la fecha inicial? La fecha que tenemos de nacimiento, la fecha final. Ojo aquí, vamos a utilizar una función también que se llama hoy. Porque esta función nos va a decir constantemente cuál es la fecha. O sea, va a comparar constantemente con la fecha actual, entonces va a estar actualizada esa edad. Entonces, si utilizamos hoy, abrimos y cerramos paréntesis y le damos y cerramos y le damos enter. Listo. Ojo que teníamos un formato en las celdas que no era el indicado, teníamos un formato de fecha, entonces vamos a cambiarlo en formato de número. Listo, entonces aquí tenemos número. ¿Qué es lo que pasa? Que nos está dando decimales. Normalmente se toma en un número entero. Yo no digo tengo 63.5 años, no, yo tengo 63. ¿Sí? Entonces vamos a redondear esto y vamos a utilizar una fórmula de una función que se llama redondear. Redondear. Entonces hay varias opciones. Si queremos, como queremos redondear al entero menor, vamos a utilizar redondear menos. Entonces, ¿cuál es el número? Este sería el número completo que acabamos de hallar. ¿Cuál sería el número de decimales? No queremos decimales. Le damos enter y listo. Eso nos organizaron nuestras edades como las queremos. Ya hallamos esa primera parte. Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué nos dice? Luego de crear las edades, realice algunos cálculos básicos de estadística descriptiva. Por favor, realice los cálculos con el complemento de Excel y halle de forma manual los campos estadísticos solicitados en la hoja solución de la columna edad allá en el punto anterior. Listo. Entonces aquí vamos a tener que ir, aquí nos dicen que están solicitando unos datos. Entonces en la hoja solución nos está solicitando esto de forma manual y aquí pues ya nos está dando un campo para hallarlo con complemento de Excel. Listo, entonces vamos a hallar cada uno de estos datos de forma manual. Listo. Entonces, ¿cómo se halla la media? ¿Qué es la media básicamente? Y les vamos a dar aquí como un recorderis pequeño de qué se trata. La media es ese promedio aritmético, ¿sí? Normalmente se calcula con la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos y ese es el valor, el promedio aritmético del conjunto de valores, ¿sí? Es un promedio aritmético. Entonces, le damos en Excel la función media o la función para la media la encontramos como promedio, ¿sí? Entonces nos pide los números. ¿Cuáles son los números? Las edades que acabamos de hallar. Control Shift bajo. Cierro paréntesis y ojo porque voy a copiar aquí. Voy a copiar esto para mis nuevas funciones. Le doy Control C, Enter, listo. Ya tengo la media, ¿sí? Quiere decir que 44.47 años es nuestra media, ¿sí? Ahora vamos a hallar la mediana. Estas primeras tres son medidas de tendencia central. Listo. Entonces, la mediana normalmente es el dato, la mediana es el dato que está en la mitad en ese conjunto de datos. Le vamos a decir en Excel la función es mediana. Control B porque ya lo había copiado y le doy Enter. Dice que el dato que está en la mitad entre todas esas edades es 44 años. ¿Sí?
Ahora la moda. ¿Cuál es el dato que más se repite? Y la encontramos como moda, función. Control B. Este 39 años es la edad más repetida dentro de nuestros asociados. La desviación estándar, ¿sí? Esta ya no es una medida de tendencia central, sino que es una medida de dispersión. Y que nos dice básicamente qué tan alejados están los datos respecto a la media, ¿sí? Entonces, la desviación estándar encontramos como desbest, des, VEST, ¿sí? Y tenemos varias opciones, pues nosotros estamos trabajando con una población, entonces vamos a trabajar con P. M sería para el caso de muestra, pero pues nosotros no estamos trabajando con una muestra. ¿Cuáles son los datos? Los números que acabamos de hallar. Entonces este es el valor de desviación estándar, ¿sí? ¿Qué tan alejados están nuestros datos con respecto a la media? Tenemos el rango podemos hallarlo de una forma, pero pues también nos están solicitando lo que son los valores máximo y mínimo. El rango es una medida de dispersión, pero es una medida también, la medida más básica, ¿sí? Es utilizada en algunos casos, es muy importante. Vamos a ver aquí, pues, cuál sería nuestro rango. Entonces, primeramente hallemos los valores mínimos. ¿Cómo hallamos mínimo? Tenemos la función min. Abrimos y cerramos paréntesis. Y entonces tenemos que la edad mínima es 19 años. ¿Cómo hallamos el valor máximo de edad? Max, ¿sí? La función max, copiamos, pegamos. Vemos que la edad máxima en nuestro programa es 70 años, ¿sí? ¿Cuál sería el rango? Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Listo. Ahora vamos a hallar la suma. Aquí puede ser irrelevante, pero pues es por temas de la prueba como tal. Y también pues se puede utilizar para algún otro cálculo. ¿Cuál sería la suma? La suma de todos esos datos que ya hemos copiado. 635.183 es la suma de las edades. Y la cuenta, ¿cómo hallamos la cuenta? Tenemos la función contar, que nos va a decir cuáles son las celdas dentro de un rango que contienen números, ¿sí? Entonces, como ya hemos seleccionado, ¿qué nos dice el número? Prácticamente el número total de datos. Ya tenemos esta primera parte manual y conocimos algunas funciones estadísticas de sumas también que son muy utilizadas y que nos pueden ser de mucha ayuda. Listo. Ahora vamos a hacerlo. Excel tiene una forma manual, una forma automática de hacer todo esto. Entonces vamos a hacerlo. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Para poder activar ese complemento de Excel, nos vamos a ir a archivo, vamos a ir a opciones y aquí tenemos el punto complementos. Entonces aquí tenemos complementos de Excel, le damos ir. Tenemos que tener chuleado, normalmente esto no está chuleado, las herramientas para análisis, ¿sí? Le damos a aceptar. Entonces ya yéndonos aquí a datos, ya nos va a aparecer esta opción, análisis de datos. Si no hubiera estado chuleado, eso no aparecería. Entonces, análisis de datos, le damos clic. Entonces aquí nos da varias opciones para hacer un análisis de datos. Aquí vamos a hacer solamente en esta primera parte cálculos de estadísticas descriptivas, ¿sí? Entonces le damos a aceptar. ¿Cuál sería el rango de entrada? Yo ya lo copié, ¿recuerdan? Entonces le voy a pegar. Entonces dice agrupado por columnas, rótulos en primera fila. Bueno, pues no, dejémoslo así como está. Dice en una hoja nueva, no, yo quiero colocarlo aquí, perdón, aquí. Dice, entonces, ¿qué necesitamos? El resumen de las estadísticas. Simplemente le damos acá y le damos a aceptar. Y nos va a arrojar otras estadísticas que ya les voy a explicar de qué se tratan, ¿sí? Entonces aquí tenemos resumen estadísticas, coloquémoslo así. Entonces tenemos la media, que ya la habíamos hallado. Aquí pues tiene más decimales. Tenemos el error típico, la mediana. Eso es un dato que de pronto no puede ser relevante aquí, ¿sí? La mediana, ¿por
que nos dio 44, nos dio igual la moda, nos dio 39 años, igual. Tenemos la desviación estándar. Sí, hay una pequeña variación entre los resultados. Tenemos la varianza de la muestra. La varianza como tal no la calculamos aquí, pero la varianza normalmente es la raíz, es el cuadrado de la desviación estándar, ¿sí? Listo, tenemos la kurtosis, que la kurtosis básicamente nos dice qué tan apuntada o achatada está nuestra curva de dispersión, ¿sí? Nosotros normalmente tenemos, digamos, una curva así, entonces puede ser muy plana la curva o puede ser muy, eh, digamos, muy apuntada. Entonces eso nos dice la kurtosis. En este caso tenemos una kurtosis negativa, o sea que normalmente habrán muchos más datos al lado derecho de la media, ¿sí? El coeficiente de asimetría es un dato que nos dice prácticamente cuántos datos hay a la derecha y cuántos datos, o sea, qué tan simétrica es nuestro gráfico de dispersión, nuestra distribución. El rango que ya lo habíamos hallado, la suma y la cuenta, listo. Entonces vieron qué rápido es aquí hallar esta parte de las estadísticas con el complemento de Excel. Lo podemos hacer mucho más rápido y es muy sencillo. Ahora vamos a repasar qué es la pregunta, la última parte de la pregunta. Ya hallamos estas estadísticas descriptivas, los cálculos básicos de forma manual y de forma con el complemento de Excel. Ahora vamos a el último punto. Dice: al tener los datos estadísticos básicos, realice un gráfico de distribución de frecuencias donde se ilustre cómo están distribuidas las edades de nuestros asociados, apoyándose del plan promocional. Igualmente realice este con el complemento de Excel y de forma manual. Entonces aquí ya tenemos, hay que revisar el plan promocional. Nos están dando que hay un plan promocional para el básico, plan promocional medio y plan promocional superior. Entonces aquí nos dan unos rangos. Según esto, este sería el plan para el que está en básico y que tenga entre 19 y 30 años, ¿sí? Entonces, yo me voy a llevar esta tablita para poder solucionar la pregunta 2. Entonces bajamos un poquito acá. Lo voy a pegar por acá, me queda bien. Yo creo que sí. Ampliémosla un poco. Listo. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí los datos del plan promocional. Vamos a pasar a solucionar. Importante, nos están pidiendo un diagrama de dispersión, perdón, un diagrama de distribución de frecuencias de manera manual y de manera con complemento de Excel. Primeramente vamos a hacerlo con el complemento de Excel. Para poder hacerlo con el complemento de Excel tenemos que organizar estos datos un poco. Entonces vamos aquí a sacar de esta tabla, ya que nos dieron los rangos, los límites, ¿sí? Entonces vamos a tener un límite inferior, un límite superior. Entonces vamos a tener que aquí el límite inferior es 19, 30. Coloquémosle aquí 41, 52, 63 y 74. Aquí tenemos que es 30, que va desde 41 hasta 52. O sea que este toma desde los 41. Aquí en el anterior rango ya no se incluye el 41. Está cerrado acá. 63. Listo. Ya tenemos estas dos organizadas. Listo. Organicemos esto también. Listo. Perfecto. Listo. Entonces rápidamente vamos a hallar nuestra tabla de frecuencias, nuestro histograma con el complemento de Excel y luego lo vamos a hacer de forma manual. Entonces, vamos a la parte de datos, vamos a la herramienta de análisis de datos y le vamos a dar en histograma. En histograma nos va a arrojar cuál va a ser el rango de entrada. Entonces, el rango de entrada de nosotros van a ser nuestras edades. El rango de clases va a ser nuestro límite superior. Listo. No hay rótulos porque no estoy seleccionando los títulos como tal.
¿Cuál va a ser el rango de salida? Va a ser este punto. Y solo vamos a darle crear gráfico. Le damos a aceptar y nos va a arrojar la tabla con el gráfico que salió aquí arribita. Histograma de frecuencia. Entonces, aquí le vamos a darle un formato a serie de datos. Como son rangos, no pueden estar separados. Hay que empezar uno tras otro. Aquí le colocamos como un contorno para que se note. Y también le podemos agregar el polígono de frecuencia manualmente. Le decimos seleccionar datos. Le damos agregar polígono frecuencia. Y nuestros valores van a ser nuestra frecuencia. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos que hacer un arreglo. Seleccionamos las barras naranjas, le decimos cambiar tipo de gráfico de series y nos vamos acá y vamos a convertirlo en un gráfico de línea con marcadores. Entonces ya este sería nuestro primer histograma de frecuencia con la herramienta de Excel. Para que no nos quede este y mayor, podemos seleccionar esto y lo que vamos a hacer es subir una fila. ¿Sí? Subir una fila de lo que halló Excel para que no nos quede ese espacio ahí que es irrelevante. Entonces ahora sí vamos a hacerlo de forma manual. Vamos a hacerlo aquí con los datos que ya tenemos. Entonces vamos, marca de clase. Vamos a hallar la marca de clase. La marca de clase es el punto medio entre cada límite, cada rango. Entonces tenemos que el promedio entre 30 y 19, pues hay que hacer ese cálculo para cada rango. ¿Listo? Entonces sería este valor más el límite superior dividido 2. Entonces tenemos que esa nuestra marca de clase y así sucesivamente para el resto de valores. Ahora vamos a hallar nuestra frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces resulta que esa es una fórmula matriz. Hay que seleccionar cuáles son los datos que voy a hallar antes de hacerlo. Le vamos a dar igual frecuencia. Entonces él me pide cuáles son los datos. Entonces vamos a seleccionar los datos. Tenemos esto de aquí. Seleccionamos todas las edades. Ahora me dice cuáles son los grupos. Pues nuestro grupo va a ser este. Hasta ese punto van a ir llegando los límites. Cerramos paréntesis y ojo. Entonces, ¿qué nos va a reconocer él? Va a contar cuántos valores hay hasta 30. Ya de ahí va a seguir contando de los que están entre 30 y 41 y así sucesivamente. Para cerrar esta función y poder hallar el resto de celdas tenemos que darle no enter sino control shift enter. Listo. Y vamos a sumar acá rápidamente aquí en inicio. Y tenemos que tener 14.285 datos, que es lo que habíamos hallado en la cuenta anterior. Listo. Entonces ahora ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar la frecuencia relativa. Eso normalmente es un porcentaje. Entonces, como es un porcentaje, vamos a convertir estas celdas en porcentaje. Ya como tenemos el formato, vamos a coger cada valor y lo vamos a dividir entre el número total de datos, ojo, fijando ese número total. Le damos, arrastramos la fórmula, le damos unos decimales de más para que quede exacto. Sumamos, esto tiene que sumar el 100%. Listo. Ahora vamos a hallar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es muy sencillo. Cada valor de la frecuencia para el inicial, pues, tomamos cada valor más el anterior y así arrastramos desde esta segunda fila hasta abajo. Pues tenemos en total 14.285 datos y hallamos la frecuencia relativa acumulada, que se halla igual a como hallamos la frecuencia. Entonces este es el mismo valor, este sería este valor más el anterior y aquí ya podemos arrastrar la función 100%. Listo. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar esto y vamos a hallar nuestro gráfico. ¿Cómo vamos a hacer el gráfico? Lo vamos a parar por acá afuera
y le vamos a dar en insertar gráfico de barras, columna en 2D. Entonces lo vamos a acomodar por acá, primeramente para que se vea. Ampliémoslo un poquito. Y vamos a darle clic derecho, seleccionar datos. Entonces vamos a darle aquí entrada de leyenda de series, nombre de la serie. Entonces le vamos a dar histograma. Frecuencias. Entonces, ¿qué valores van aquí? Aquí vamos a colocar nuestras frecuencias. Y listo. Aquí en los rótulos, para eso hallamos la marca de clase. Entonces, aquí ya no es con los valores que arroja Excel, sino la marca de clase. Ahora le damos a agregar para agregar de una vez el polígono de frecuencia. Esto recuerden que son con los mismos datos de la frecuencia. Le damos a aceptar. Esto al parecer se me cambió. Vamos a volverlo a agregar. Aquí. Aceptar y aceptar. ¿Qué vamos a hacer? Momento que está cargando. Listo. Vamos a darle clic derecho y le vamos a cambiar el tipo de gráfica como hicimos anteriormente a diagrama. Listo. Perfecto. Ahora también tenemos que agregar le damos formato a serie de datos como son rangos. Tiene que empezar uno donde el otro está terminando. Y para que se vea mucho mejor, le vamos a dar aquí contorno. Perfecto. Agreguemos un poquito más de color. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestras dos gráficas. Ya pues es un tema de organización en el que podemos cuadrarlas como ya nos convenga. A este aquí le podemos agregar pues ya unos título del gráfico. Y esto sería todo por ahora en lo que tiene que ver con la parte de histograma y de esta pregunta 2. Espero les haya servido y nos encontramos en la próxima pregunta. Hasta pronto.